Hola, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a hablar de lo que son los accidentes de trabajo o accidentes laborales. En Colombia está establecido en la Ley 1562 del 2012, artículo tercero, la definición de accidentes laborales. Para poder nosotros dar a establecer cuándo se presenta un accidente laboral y cuándo no, tenemos que entrar un poquito a desmenuzar la definición que trae la ley 1562 del 2012. Para ello, nos vamos a centrar en la definición de que nos trae la ley. Dice que accidente de trabajo es todo suceso repentino y vamos a hacer un alto en el camino, porque es, cuando dice sucesos repentinos, es que el acto laboral se presenta en cualquier momento y que no se premeditar ese accidente laboral. Entonces, muchas personas, que el hecho de que el trabajador se encuentra laborando, de que el trabajador está en el sitio de trabajo y que todo lo que le pase allí en su jornada laboral o en el sitio de trabajo, pues se va a considerar como si fuera de origen laboral. Realmente eh, no es así, ¿cierto? Eh, ¿Quién determina? Primero tenemos que entrar a mirar quién determina si es un accidente de origen laboral. Eh, no lo determina la entidad prestadora cuando llevan el trabajador accidentado y lo llevan a una EPS o a una IPS, y hacen el reporte del ingreso del paciente. Dicen, no, es un accidente de trabajo. Eso no lo es. Eso determina si es un accidente o no, pues eso lo determina. Es el grupo investigador. Ese grupo investigador, con base en la Resolución 1401 del 2007, eh, es el que debe llevar a cabo un proceso de investigación del accidente y determinar o no. ¿Por qué? Porque muchas veces en todas las organizaciones hay trabajadores buenos y hay trabajadores que no lo son. Hay trabajos maliciosos y se autoinfligen laceraciones para hacer aparentar de que ha sufrido un accidente de origen laboral cuando lo que se proporcionó fue una laceración para estar incapacitado y laborar. O también puede presentarse algunas o algunos actos o algunos eventos, también durante la jornada laboral en el sitio de trabajo, eh, lo que nos sustrae eh, de otorgarle esa característica de origen común o de origen laboral. Con la definición, la ley quiso establecer en este verbo rector, donde dice que es repentino, o sea, que no puede haber una premeditación, que el accidente de trabajo producirse eh, sin ninguna intención. Cuando hay intención de causar el daño a otra persona o a sí mismo, pues se desfigura la condición de accidente de origen laboral. Entonces, aquí le hacía un paréntesis, no todo lo que sucede dentro de ante la jornada laboral va a ser de origen laboral. Hay muchos factores que ese, ese concepto laboral, entiendo que es un suceso repentino, o sea, que es insospechado. Ese debe ser por causa o con ocasión del trabajo. ¿Causa cuándo es?
una persona empieza a trabajar, le dan su manual de funciones. Debe estar un anexo dentro de su contrato de trabajo y le dicen, usted está contratado para realizar estas y estas y estas funciones o estas actividades. Pero bien, hay actividades o hay funciones que son actividades principales, pero para poder usted realizar esa actividad, tiene que cabo una serie de actividades accesorias o secundarias. Es el caso típico de los turistas o los conductores que antes empiece a realizar su actividad como conductor o como motorista, pues debe realizar unas actividades previas, como realizar un checklist, mirar la condición técnico-mecánica del vehículo que va a conducir, si tiene combustible, cómo está de frenos, cómo está, cómo está mecánicamente. Antes, eso lo dice el sistema de gestión o el plan vial de seguridad vial, las condiciones mecánicas del vehículo. Pero si un trabajador, un motorista, que estamos hablando, conductor, realiza actividades accesorias, sufre un percance, está revisando las llantas del vehículo, el vehículo grana y lo atrapa. Pues mal podríamos decir que no es un accidente laboral porque pues, está realizando esas actividades, la actividad principal. ¿Para qué fue contratado él? Para ser conductor, motorista de un vehículo. Pero para realizar esa actividad necesita hacer otras actividades accesorias. En ese momento se dice que es por causa del trabajo. Y con ocasión del trabajo, vamos a seguir cogiendo ejemplo de esta y vamos a ver que ese motorista con un vehículo de transporte público de pasajeros en la ruta Manizales y bajando a 2 kilómetros, el vehículo se queda en frenos, mecánica, colisiona con otro vehículo y va a un abismo. En ese, vamos a decir que es con ocasión del trabajo, con ocasión porque el trabajador está realizando la actividad directa, fue contratado. Entonces tenemos que hacer esa diferencia. Cuando es por causa, es con ocasión. Causa, las actividades accesorias a la actividad principal y con ocasión cuando el trabajo realizando esa actividad principal y sufre un evento. ¿Y qué le puede generar al trabajador? Al trabajador le puede generar una lesión orgánica, las consecuencias de un accidente, una lesión, una perturbación psiquiátrica, validez o la muerte. Y aquí es donde tenemos que nosotros empezar las consecuencias de accidente de origen laboral. Y bien, aunque sufre un accidente de origen laboral, ya establecido como de origen laboral, pues tiene dos tipos de reconocimiento, un reconocimiento asistencial y un reconocimiento económico. Acabamos de observar cuáles son las consecuencias de un accidente de trabajo, un accidente laboral. Es una lesión. Podemos mirar, acabamos de observar en definición las consecuencias de un accidente de trabajo. Entonces, en la misma definición nos dice que ese accidente de trabajo le puede generar al trabajador una
una perturbación funcional o psiquiátrica, la invalidez o la muerte. En cualquiera de estos eventos o en cualquiera de estos espacios, se puede, el Sistema General de Riesgo Laboral establece de que una vez reconocido ese accidente de origen laboral, pues todo trabajador tiene derecho a dos tipos de reconocimiento: un reconocimiento asistencial, un reconocimiento de carácter económico. El reconocimiento asistencial es igual para todos, que son los pagos de las asistencias clínicas, quirúrgicas, hospitalarias, de medicamentos, órtesis, prótesis, de quirófano, ontológicos, de médicos, especialistas. Todo lo va a cubrir la administradora de riesgos laborales. Acordemos una cosa, tenemos que partir de dos situaciones. Cuando al trabajador se le establece que tuvo un accidente laboral, de origen laboral, pues va a tener una cobertura diferente a la que va a tener una cobertura por un accidente común. ¿Por qué? Porque los reconocimientos económicos pues varían y la prestadora del servicio de salud también varía. Si bien es cierto, las EPS y las IPS son las que prestan el servicio, estarán a cargo todos esos gastos a cargo de la Administradora de Riesgos Laborales o ARL. Eso está establecido en la Ley 1562 del 2012. Y como les decía, tenemos unos reconocimientos asistenciales, que es todo el proceso médico, de soporte médico, de medicamentos, toda la infraestructura para que el trabajador lo atiendan, tenga su proceso de recuperación y de rehabilitación. ¿A nombre de quién está a cargo? De la ARL, siempre y cuando se reconozca como un accidente de origen laboral. Pero también viene el reconocimiento de carácter económico. El reconocimiento de carácter económico varía de acuerdo a la incapacidad que se le da al trabajador. Para eso, la ley 776 del 2002 ha establecido las diferentes clases de reconocimiento económico. Como veíamos nosotros y leíamos ahora, las consecuencias del accidente laboral nos decía que puede haber una lesión, un trauma. Esto lo vamos a establecer como una lesión orgánica. Estas lesiones orgánicas, de acuerdo a la ley 776/2002, pues tienen un tratamiento especial, reconocimiento económico. El reconocimiento económico es que le van a pagar los días de incapacidad equivalentes al 100% del salario base de cotización del trabajador. ¿Y por qué digo que equivalente? Porque en riesgos laborales o las administradoras de riesgos laborales, lo que le va a pagar al trabajador no es el sueldo, lo que le va a pagar al trabajador es una prima equivalente al salario base de cotización y se lo va a pagar equivalente al 100% de su salario base de cotización, que a contrario de los accidentes o enfermedades de origen común, pues van a tener esas incapacidades un descuento del 25%. Cuando es de origen laboral se pagan al 100%. En este momento, y de acuerdo a la ley 776, vamos a ver de que ese reconocimiento económico equivale al 100%. En ese momento,
cuando hay eh, una lesión orgánica, cuando hay una lesión orgánica, se establece que al trabajador se le debe determinar una incapacidad de origen temporal. Las incapacidades temporales sabemos cuándo empiezan y cuándo terminan. Las incapacidades temporales no pueden ser superiores a 180 días, prorrogables a otros 180 días. Tal como lo establece la ley 772 del 2006. Perdón, 776 del 2002. Eso está establecido en el artículo tercero, que lo vamos a observar a continuación. Su artículo tercero nos dice que el monto de las prestaciones asistenciales, pero las prestaciones económicas, capacidad temporal, todo afiliado a quien se define una capacidad temporal recibirá un subsidio equivalente del salario base de cotización por accidente de carácter laboral. En la misma definición de la ley 1562 de 2012, artículo tercero, veíamos que también es accidente laboral cuando se le produzca al trabajador una perturbación funcional o psiquiátrica. Cuando hay una perturbación funcional o psiquiátrica, se establece, de acuerdo a la ley 776 del 2002, artículo quinto, que nos establece que ahora deben dar una incapacidad permanente parcial. ¿Cuáles son las incapacidades permanentes parciales? Como vamos aquí en la ley 776, las incapacidades permanentes parciales, en el artículo quinto, es la que cuando el trabajador, como consecuencia de un accidente laboral o de una enfermedad profesional, una disminución definitiva igual o superior al 100%, pero inferior al 50% de su capacidad laboral. La capacidad permanente parcial se presenta cuando el afiliado al sistema general de riesgos profesionales o laborales como consecuencia de trabajo sufre una disminución parcial, pero definitiva, o sea, la pérdida de capacidad laboral entre el 5% y el 50%. La declaración de esas incapacidades parciales serán determinados por un comité interdisciplinario eh, que estarán a cargo eh, de las juntas calificadoras de invalidez. ¿Qué reconoce tienen las personas que se le han dado incapacidad permanente parcial? Pues el reconocimiento económico es el pago de los días de incapacidad, 60, 40, 30, 120 días, 360 días. Le van a pagar esos días de incapacidad. Pero como tuvo una pérdida de capacidad laboral entre el 5 al 50%, le tienen que indemnizar al trabajador esa pérdida de capacidad laboral. La Junta Calificadora de Invalidez regional y si va en apelación la nacional, pues va a establecer de que efectivamente el trabajador tuvo esa pérdida de capacidad laboral y se la van a indemnizar. Las juntas calificadoras de invalidez
hacen una valoración médica psiquiátrica del trabajador y de acuerdo a ese peritaje, pues le van a pagar eh, esa indemnización, porque cuando empezó a trabajar el trabajador, empezó con su 100% de su capacidad física para laborar. O eso es lo que se presume. Y por eso es tan importante que en todas las empresas se le haga a los trabajadores esas evaluaciones médicas ocupacionales de preingreso, para que la empresa sepa en qué porcentaje de su capacidad laboral va a empezar a trabajar ese trabajador. Y que si sufre un accidente laboral o una enfermedad laboral donde hay una pérdida de capacidad laboral, pues se pueda establecer esa pérdida de capacidad laboral. Y si se establece esa pérdida de capacidad laboral, pues al trabajador se tendrá que indemnizar. Como hay una pérdida de capacidad laboral, la ARL, la administradora de laborales, es la que debe pagar esa indemnización. También el trabajador o su familia podrá pedir perjuicios de carácter moral, pero eso sí es a través de un proceso jurídico ante la jurisdicción ordinaria, poder pedir esos perjuicios de carácter moral. Todas las personas que consideren afectadas moralmente por la pérdida de capacidad laboral de ese trabajador, pues podrán demandar ante la jurisdicción ordinaria. Dice que también es accidente del trabajador cuando el trabajador queda en estado de invalidez. La ley 776 de 2012 establece que la invalidez es cuando el trabajador, a causa de ese accidente laboral, ha perdido una capacidad para laborar superior al 50%. ¿Cuál es el reconocimiento económico? El reconocimiento económico es que las empresas tendrán eh, que hacer todo el proceso de investigación y una vez tengamos la investigación, la Junta Calificadora de Invalidez va la que determina el porcentaje si es superior al 50%. El reconocimiento económico equivaldrá a los días de incapacidad que se le han otorgado durante todo su tratamiento médico y de rehabilitación. Si es superior al 50%, pues va a quedar pensionado por invalidez. La Junta Calificadora de Invalidez determinará qué porcentaje tiene de pérdida de capacidad laboral. Y de acuerdo a esa pérdida de capacidad laboral, también lo deben de indemnizar. La ARL lo deberá indemnizar. ¿A cuánto equivale una indemnización? Depende de la edad del trabajador, depende de su sueldo, la actividad que realice, las lesiones morales que puede tener el trabajador y sus perjuicios. Y depende la pérdida, la ubicación de la pérdida de capacidad laboral del cuerpo. Como dice validez, el trabajador tendrá que otorgar una pensión por invalidez. Esa pensión por invalidez también está establecida en la ley 776 de el 2002. Esta ley 776 nos establece que cuando un trabajador tiene en su artículo 10, tiene una pérdida de capacidad entre el 50 y el 66%, su pensión de invalidez será equivalente al 6% base de liquidación del sueldo del trabajador. Cuando la invalidez sea superior al 66%,
y hasta el 75%, la pensión equivaldrá al 76, al 7% de la base del salario del trabajador. Ya cuando el trabajador accidentado requiera del auxilio de personas para hacer sus eh, actividades funcionales físicas o fisiológicas, aparte de ese 75% de base de liquidación, se le tendrá que dar o se le tendrá que incrementar su pensión por invalidez en un 15%, o sea que estaríamos hablando de un 90%. Hay muerte del trabajador, el reconocimiento económico puede variar. Si el trabajador quedó vivo, le dan una capacidad. Si el trabajador falla, de acuerdo al artículo 11 de la ley 776 del 2002, si el trabajador fallece como consecuencia de ese accidente, eh, tendrá derecho su familia a una pensión de sobrevivencia. Eso también es establecido en la ley 100 del 93, que es el Sistema General de Seguridad Social. Cuando le otorgan esa pensión de sobrevivencia a sus familiares, esa pensión será equivalente al 75% de la base de cotización. Si es por que la persona ya está pensionada, recibirá el 100% de su salario base de cotización. ¿Por qué es importante saber esto? Porque uno tiene que saber, ustedes ya deben de empezar a conocer, de que esos reconocimientos asistenciales y económicos, ¿cómo se pagan? Y eso es de acuerdo a la lesión del el trabajador. Ahora bien, vamos a continuar con nuestra definición de accidente laboral. Y aquí nos dice también que es accidente laboral el que se produce durante la ejecución del empleador o contratante, durante la ejecución de la labor bajo aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Generalmente, en los contratos de trabajo nos dan el manual de funciones y muchas veces el último ítem de ese contrato, de ese manual de funciones, nos dicen y otras funciones que se le asignarán, dejando la puerta abierta de que el empleador le pueda asignar otras labores diferentes para la cual fue contratado. Pero ojo, si no está ese ítem donde dice y otras funciones que se le asignarán, no le podrán ordenar ni exigir que realice otras actividades. ¿Por qué? Porque los contratos es un acuerdo de voluntades, de hacer o no hacer. Y si no está pactado, no se debe hacer. Ah, pero es que el empleador me va a despedir o es que me va a coger entre ojos. Sí, pero lo va a exponer a un riesgo al cual a usted no va a tener cobertura. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que si se accidenta, no es que va a quedar desprotegido. La ARL tiene, mira la investigación o va a hacer la investigación del accidente laboral y determina, está realizando una actividad diferente, fue contratado en una jornada diferente por orden del empleador.
la ARL le dice, momentico, pero es que el contrato de trabajo no dice que le puede dar unas zonas diferentes, entonces yo como ARL no voy a asumir esos gastos económicos y asistenciales. ¿Quién los tendrá que asumir? Pues el empleador, que fue el que expuso a ese trabajador a un riesgo que no está protegido. Por eso es muy importante que los empleadores también conozcan un poquito de la legislación en seguridad y salud en el trabajo. Muchas veces los empleadores eh, se molestan porque el licenciado en seguridad y salud en el trabajo está permanentemente recomendándoles, diciéndoles, etcétera, etcétera, y para ellos se convierte en una piedra en el zapato. Pero la seguridad y salud en el trabajo antes es una herramienta que proporciona beneficios, que proporciona mejor productividad, estándares de productividad, y como lo vamos a ver en otra ocasión, también genera ingresos para las organizaciones. Vamos a seguir viendo de la ley 1562, artículo, donde nos dice o donde establece, esto es también accidente laboral. Y nos dice que también es accidente laboral, se considera que se produce durante el traslado de los trabajadores desde su residencia lugar de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. En vehículos propagados, cuando hay esa desde el momento que pisa un pie del estribo hasta cuando desciende de todo lo que le pase en esa ruta, se va a considerar como un accidente de origen laboral. Por eso nosotros siempre recomendamos que en esos pues, no debe ir ningún personal, ni empresa, personal propio de la empresa que esté laborando. Usted en ese transporte se va a considerar como un accidente laboral. Que es que yo, es vuelta, yo voy en mi moto y me caigo, entonces como yo voy para el laboral, no, no es así. Que es que yo tengo mi vehículo y me transporto en él y tengo un accidente particular. Otra cosa es que el vehículo le preste servicio a la organización, a la empresa que está prestando algún servicio, la empresa reconozca que un auxilio, un auxilio por combustible, mm, y para realizar su actividad pues tengan que desplazarse, se puede considerar como de origen laboral. Que es que yo me subí en el bus urbano de transporte público, iba para... No, el accidente de origen laboral. Por eso hay que tener en cuenta ese traslado. Que es que a mí me mandaron en comisión para Cartagena a un simposio, a un seminario. Bueno, les están pagando los tiquetes. Allí sí se puede considerar como de origen laboral. También se considera el trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función, siempre y cuando se produce el cumplimiento de dicha función. Los sindicatos, de 50 al 90, los sindicatos pues tienen sus propias organizaciones, sus propios cuadros directivos y cuadros por permiso están realizando su actividad sindical, sufren algún inconveniente en su salud por realizar esa actividad sindical, considera como de origen laboral. Caso, por ejemplo, en mayo que salen a la marcha el Día del Trabajo y está haciendo una temperatura de 36 grados
y la persona marchando se desmaya la cabeza porque tuvo síncope y se estaba deshidratando. Se puede considerar laboral. O que están mal y eh, una revuelta y le cayó una piedra, le rompió la cabeza, una herida. Se puede considerar laboral. No que en esa revuelta esté boleando piedra también, le esté boleando piedra a los del ESMAD, ya es una actividad ilegal. Que están pintando las pancartas y con el aerosol con el que pintan las pancartas, pues lo absorben y se intoxican. Se puede considerar como un ente de origen laboral. De esta forma se considera accidente de trabajo el que se ejecución de actividades activas deportivas o culturales en representación del empleador o de la empresa cuando se trate de emplear servicios temporales que se encuentren en misión. Todos los trabajadores, de acuerdo a la ley 50 del 90, tienen derecho a 2 horas semanales de cultura, recreación y deporte. Esas actividades de cultura, recreación y deporte tienen que ser coordinadas y supervisadas. El licenciado en el trabajo tiene condición de salud de trabajo porque eh, en esas actividades deportivas no todos los trabajadores tienen la capacidad física o aeróbica para realizar uno. Y en vez de nosotros procurar por la salud de los trabajadores, de pronto en esas actividades físicas o aeróbicas vamos a terminar llevando a que adquiera una enfermedad o tenga una lesión. Para ello, tenemos que nosotros, trabajador que nos traiga EPS, una certificación físico-laboral, donde lo vea un médico laboral y deportólogo, donde le establezca qué actividades puede desarrollar y qué actividades recreativas puede desarrollar, cuáles no. Cuando van a participar en un torneo deportivo a nombre o representación, eh, deben enviar un listado de los integrantes de sus equipos deportivos a la ARE, establecer de qué va a representación, la autorización, y si es posible, pues donde estén las fechas de esas actividades. Todo lo que le suceda, así sea en horarios extralaborales, dominicales o festivos, todo lo que suceda en esas actividades deportivas represas se va a considerar de origen laboral siempre y cuando se haya comunicado a la que va por cuenta y representación de la empresa. Si le sucede cualquier factor, cualquier contusión, cualquier, pues la ARL conocer y no cuando tenga el accidente ir a buscar la autorización del empleador para llevarla a la ARL, pues la desprotección al trabajo. Esas actividades son para los trabajadores, incluidos trabajadores servicios temporales que van a trabajar por bolsa de empleo. También esa cobertura. Todo accidente de trabajo se debe investigar. Es el tratamiento. Los incidentes laborales, los accidentes laborales, las enfermedades laborales se deben investigar. ¿Eso con base en qué? En la resolución 1401 del 2007. Esta misma resolución establece que las empresas podrán utilizar cualquier metodología de investigación, pero esta resolución es muy importante porque nos trae conceptos básicos que vamos a ver a continuación. Esta resolución 1401, pues, dentro de su campo de aplicación, dice que le aplica a todas las empresas públicas y privadas, personas independientes que realicen cualquier actividad, de la policía, fuerzas militares, solamente a su personal civil no uniformado. Y nos empieza a nosotros
a definir un concepto fundamental. En el artículo tercero define qué es un accidente grave. Y nos dice que accidente grave es aquel como trae concepto la amputación de cualquier segmento corporal, fractura de los huesos largos como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el radio, el cúbito, traumas cráneoencefálicos, quemaduras de segundo grado, lesiones severas de las manos, tales como quemaduras, lesiones severas de columna, compromisos de la médula espinal, lesiones oculares que comprometan la agudeza o el canal y lesiones que comprometan la capacidad auditiva. ¿Qué quiere decir con esto, muchachos? Pues simplemente que si hay un accidente grave, lo lógico es que haya un accidente de origen común también. Entonces los accidentes laborales pueden ser o graves. En ningún se establece la definición de un accidente leve, por lo cual concluimos por analogía jurídica de que lo que no es grave, pues va a ser leve. ¿Cómo qué? Quemaduras de primer grado, traumas, heridas sin exposición, quemaduras de primer grado, etcétera. Todo lo que no está en esta definición del artículo tercero de la ley 1401, pues lo vamos a considerar como si fuera un accidente de carácter leve. Y ya en el artículo sexto de esta resolución, del artículo sexto de esta resolución, como les estaba diciendo yo dice que podrán utilizar la metodología de investigación de incidentes laborales que más se ajuste a sus necesidades y requerimientos de acuerdo a su actividad económica, desarrollo tecnológico, de manera que le permita cumplir sus obligaciones legales y le sirva como herramienta técnica de prevención. Hay muchas metodologías de investigación de accidentes laborales, los 5H, los 5 que es teoría de Chicago, el método de Chicago, el método de cascada o árbol de las causas, está el método Hassop, método BID, o la misma empresa o desarrollar su propia metodología, una camino de fuerzas, cualquier empresa puede hacer su propia metodología. En Colombia existen empresas como el Cerrejón, empresas como Indumil, es pública, Argos, propias metodologías de investigación de accidentes laborales. Investigación de laborales, conformar un grupo investigador como establece la resolución 1 del 2007, artículo séptimo, que dice, el equipo investigador, el aportante deberá conformar un equipo para la investigación de accidentes de trabajo y como mínimo, o sea, usted puede con mucha más gente, donde dice como mínimo debe estar el jefe inmediato supervisor de trabajo donde ocurrió. ¿Y por qué él es? Porque él sabe cuáles son los riesgos ocurriendo en esa área. Él nos puede empezar a nosotros a orientar las posibles causas de ese accidente. Debe haber un representante de COPAS. Si la empresa tiene de 10 trabajadores, pues tendrá que ser el vigía en seguridad y salud del trabajo. El encargado del sistema de gestión del trabajo del programa de salud ocupacional. Hoy la seguridad se desarrolla a través del sistema de gestión en el trabajo. Hay una cosa importante, párrafo, donde dice, cuando el accidente considere grave, busca la muerte del trabajador, ya nosotros acabamos de definir cuándo es un accidente. En la investigación a participar
un profesional con en seguridad y salud en el trabajo. ¿Quiénes son los profesionales en seguridad y salud en el trabajo? Pues los que están cursando la carrera de seguridad y salud. Profesionales que hayan realizado especialización, maestría, doctorado, postdoctorado en seguridad y salud en el trabajo, pero que hagan su propio o personal del empleado del diseño de procesos, mantenimiento, eh, los procesos de seguridad y salud. Y esas inversiones, pues tienen que tener una metodología. Eh, no es que nos vamos a reunir jefe del área, nos tenemos que el del COPAS, un representante de la ARL, y no, hay un proceso de investigación. Las propias ARL en sus páginas, pues sus páginas cuentan con unos formatos que generalmente es en la metodología del árbol de las se diligencias, formato, unas eh, referencias fotográficas, un relato de hechos, algunos nexos que se ven y ya determinan que laboral. Esos accidentes laborales tiene que realizarse una investigación durante los 15 días siguientes al evento. Si es mortal o grave, en los 3 días siguientes, con base en la resolución 0312 del 2019. Lo recomendable es que se haga esa investigación por tiempo posible, porque los hechos están frescos. Y si hay compromisos de máquinas, pues no va a dejar una maquinaria para 15, esperando que nosotros hagamos la investigación. Antes hay que colaborar a las organizaciones, agilizando que esa maquinaria vuelva otra vez a reaccionar lógicamente eh, con las recomendaciones que se haga, que le haga ese grupo investigador. El grupo investigador no solamente va a investigar las causas del accidente laboral, sino va a dar una recomendación y hay que hacer un plan de seguimiento. Esas recomendaciones, pues, puede que haya algún mantenimiento de carácter preventivo o predictivo o correctivo con base eh, a las consideraciones del fabricante que permita eliminar el riesgo si ve que el riesgo lo generó la maquinaria. Y hay que hacer un seguimiento para poder habilitar esa maquinaria, porque si no, si el riesgo está allí, pues lo lógico es que otro trabajador pues sufra las mismas consecuencias del mismo accidente laboral. Acordemos que las investigaciones de origen laboral no busca responsables ni culpables, lo que busca es la identificación de peligros para controlarlos. Bien sean controles a través de procesos de higiene industrial o a través de procesos de carácter administrativo. Hasta aquí nuestra charla en materia de accidentes laborales, investigación de accidentes laborales.